Hola estimados, bienvenidos al curso de oratoria jurídica de alto impacto en la plataforma Codex AR. Conmigo, primero me presento, soy Guillermo Dayarasta, abogado, soy especialista en entornos virtuales de aprendizaje y conmigo vamos a hacer un recorrido de lo que sería la oratoria jurídica, un diagnóstico, la presentación que ustedes realicen frente a un juez, cómo pueden persuadir a un juez, cómo mejorar su comunicación efectiva. Para empezar en este tema, recuerden que el programa tiene 4 unidades. Hacemos lo que se denomina el módulo cero, que es un módulo de introducción, de bienvenida, y también vamos a aclarar algunos puntos importantes para su aprendizaje posterior. Vamos a ver en primer lugar que la comunicación jurídica ha tenido en estos últimos años una importante crisis porque también hay mucha información jurídica dando vuelta, que esto dicen también la gente en tecnología de la información, que sería una intoxicación de información. Lo que nosotros tenemos es mucha información y no podemos procesar oportunamente para poder mandar ese mensaje que sea efectivo para que en este caso el juez o el jurado también tome nota y recepte nuestro mensaje. Mucho se ha hablado de este tema y cómo será que si vos tienes una mala comunicación o tu comunicación no es efectiva, lo que hace es afectar a tu credibilidad, que sería el ethos de una de las partes esenciales de lo que es la retórica dada por Aristóteles. Entonces aquí, cuando te afectan tu credibilidad, vos pierdes confianza y también no te sientes seguro para próximas presentaciones jurídicas que realices. Es así que no solo afecta a tu credibilidad, sino a todo el sistema judicial. Hay estudios científicos que demuestran que los jueces prestan atención los primeros 90 segundos. Es así de importante esto que en ese tiempo, en 90 segundos, vos tienes que primero marcar tu presencia, tienes que mostrar seguridad, confianza, tienes que argumentar jurídicamente con una estructura, con un método. Todo esto tienes que hacer en menos de 90 segundos para que el juez tenga ya su primera impresión y así tome una decisión. Si vos puedes en 90 segundos tomar una decisión o puedes presentarte en manera efectiva frente al juez y al jurado, vas a incidir, vas a persuadir en la decisión que tome tanto el juez como el jurado. Por eso es importante entrenar la oratoria jurídica, porque como siempre decimos, el orador no nace orador, sino que se debe entrenar, como toda habilidad blanda, como toda comunicación efectiva, que es en este caso la oratoria jurídica. Hecha esta introducción, entonces podemos decir, antes de avanzar, que podemos hacer lo que sería un diagnóstico. Tú tienes que hacer, y esto está también en el curso, son preguntas, son estudios de caso y un diagnóstico para primero averiguar tu posición, en qué lado, en qué línea objetiva estás. La otra es para identificar también tus fortalezas y debilidades, cómo es tu estilo comunicacional, cuáles son tus carencias, si conoces del lenguaje no verbal. Todo esto también incide en la comunicación. Y por último, también hay que tener en cuenta la motivación que vos tienes cuando vas a realizar esa presentación, porque no es lo mismo hacer una presentación sin saber que elegir un entrenamiento adecuado, en este caso con un método IRAC, que más adelante lo vamos a explicar y que está también desarrollado en todas las unidades, en la cual esto te va a generar una práctica, te va a dar también confianza, seguridad y vas a entender mejor lo que es la comunicación efectiva, la comunicación judicial, tu lenguaje no verbal, la postura del cuerpo. También vamos a ver la última diferencia en lo que es una presentación presencial y una presentación virtual, porque ahora está el sistema híbrido. Tenemos una presentación física, que es la que estamos acostumbrados todos los abogados, pero con esto de la nueva tecnología y el avance de la tecnología, tenemos también muchas presentaciones virtuales que tenemos que saber cómo presentarnos frente a la cámara, qué decir
la parte de los hombros, la inclinación del asiento, o sea, todo lo que hace para evitar lo que sea una barrera tecnológica a la hora de la presentación. Con esto, una vez realizado el diagnóstico, vemos también que hay dimensiones, ¿no es cierto? Nosotros hablamos las dimensiones en 4 o 5 dimensiones, que es importante conocer este tipo de dimensiones para avanzar en tu práctica. La primera es la estructura del discurso, cómo vos vas a estructurar. ¿Cuál va a ser tu idea central? ¿Cuál va a ser tu estructura, tu secuencia lógica de los argumentos? ¿Esto lo tienes en cuenta, no lo tienes en cuenta? Esto es parte importante de la primera parte, digamos, de lo que es la estructura del discurso. Después viene la expresión verbal. Tienes que ver también si vos utilizas muletillas, por ejemplo, digamos, sí, entonces, vemos, pero, digamos, este tipo de muletillas lo que hacen también es generar una distorsión en el mensaje que mandas y no das seguridad. La otra es el lenguaje no verbal, que tiene que ver con el contacto visual que vos hagas al juez, al jurado. Tiene que ver también con la postura, con las manos. Si vos utilizas las manos para enfatizar algunos argumentos, si vos también tienes que ver con el tono de voz que vas a emplear, porque no es lo mismo tener un tono de voz neutro que no tenga altibajos, y esto lo que hace es también generar aburrimiento a la audiencia. Entonces tienes que saber manejar, y esto va con algo de teatralidad, también el manejo en tus manos y en el cómo lo decís. Por eso hay una frase muy común que se dice: no es lo que vos dices, sino cómo lo dices. Entonces el juez, el jurado, va a estar viendo en vos tu postura, tu lenguaje no verbal, que esto lleva en estudio científico a un 70% de lo que es la atención y lo primero que se fija la gente. Así, entonces vamos a avanzar en lo que sería ya la última etapa de este diagnóstico, que es la gestión emocional que vos debes tener. Esa gestión emocional tiene que ver cómo controlas vos los nervios, cómo te controlas ante una pregunta que a vos te descoloque, cómo también, si tienes un bloqueo mental, cómo esquivas o cómo presentas ese bloqueo mental, si conoces frases puentes, si conoces técnicas para salir de ese bloqueo mental. Así vamos a analizar y vamos a ver lo que es la primera parte del diagnóstico, de las dimensiones que tiene esta oratoria jurídica, lo que es esta modalidad de comunicación. También tenemos que ver lo que es la configuración del espacio presencial y el virtual, que no es exactamente lo mismo. En un espacio presencial, vos tienes que tener una línea directa de mirada al juez, también a la gente, a lo que es el jurado, y aquí no tiene que haber barreras o obstáculos. Y tienes que tener en cuenta una palabra muy utilizada que se llama proximia judicial. La proximia tiene que ver cómo vos te presentas tu parte física al juzgado, al juez. Si vos te adelantas mucho, se considera que es muy invasivo. Si te alejas del jurado y también te alejas del juez, te da también una señal de inseguridad. Por eso esto hay que saber manejar a la hora de presentar o hacer la presentación judicial. También tiene que ver con el espacio geográfico. Cuando vos te instalas en el atril, tiene que tener también a mano tus notas. También una recomendación: si vas con papeles simples, cuando vos corres los papeles, la nota hace ruido, y eso a lo mejor también desenfoca la atención del tribunal. Lo que puedes hacer es platificarlo y pasar una hoja en hoja para que no moleste ese ruido. La otra, que sería lo virtual, lo que está ahora basado la tecnología en la comunicación virtual, sabemos, y esto ya está comprobado científicamente, que la cámara y el micrófono tiene un 70% de enfoque en las personas. Si yo, por ejemplo, la clase que estoy dando ahora, tengo un error en la comunicación, tengo un error en mis audífonos, en mi micrófono, esto
directamente cae la atención de la otra gente que está del otro lado. Por eso es necesario estar en una silla cómoda, en lo posible si no tiene ruedas, una iluminación a 45 grados, una cámara al frente y que se vean los hombros y la parte de arriba para poder también gesticular, porque esto es importante que ustedes lo puedan manejar para dar más énfasis y también para consolidar su presencia, para consolidar su seguridad frente al tribunal y al jurado. Y no más importante, por último, nos vamos a referir a lo que serían los sesgos cognitivos que tienen los jueces. Porque por eso es importante comprender al juez y los jueces no están exentos de sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son deformaciones mentales, son deformaciones que tienen de distorsión de la realidad provocadas en los jueces y en las personas también comunes. En los jueces, por ejemplo, en lo que se llama sesgo de confirmación, de anclaje con un estereotipo. Un sesgo de confirmación, por ejemplo, dado en un juez, es, por ejemplo, en tu primera presentación al juez no le gustó alguna prueba que solicitaste o no le gustó alguna palabra mal utilizada y entonces va a tratar de analizar cuando decida, va a buscar la razón para desvirtuar el mensaje que vos diste también en tu presentación oral. Por eso hay que tener en cuenta estos sesgos cognitivos para poder persuadir al juez. Y el sesgo anclaje es también, por ejemplo, cuando el juez hay un anclaje que es de máxima y de mínima. Es, por ejemplo, que el juez tenga en cuenta los años que pide el fiscal y así es como va a tratar de justificar o tratar de justificar su decisión. Y acá cuando uno hace un anclaje, lo que hace también distorsiona el mensaje y distorsiona la decisión. Por eso es importante conocer de persuasión jurídica y de lo que es también estos son sesgos cognitivos para que vos puedas también comprender cómo razona un juez y cómo vos puedes también persuadir para convencerlo al juez. Esto sería el módulo principal del cero, el diagnóstico, y vamos a seguir más adelante en lo que es la unidad uno, que vamos a explicar también algunos estudios de caso práctico y las dudas que ustedes tengan, ya saben, me planteen a través de la plataforma, no tengo ningún problema en contestarlos y ayudarlos en este seguimiento del proceso de aprendizaje de oratoria. Y también les recomiendo, si ustedes pueden trabajar en grupo o conocen a la otra persona que está, porque es importante que su aprendizaje, ya hay comprobado científicamente que si ustedes están en un grupo y ustedes aprenden del grupo y de las demás personas, ustedes se consolidan mejor en su aprendizaje, hacen autoevaluaciones y así es donde van avanzando en lo que sería en la enseñanza-aprendizaje de la oratoria jurídica. Los espero entonces en la unidad siguiente y espero que sea de su agrado el curso. Nos vemos en la próxima.